Este día hablaremos sobre la obediencia de Cristo, porque la obediencia es otra de las características o otra de las virtudes de la mente de Cristo. La palabra griega upakoe se usa para describir a la obediencia y literalmente significa escuchar con atención y así someterse. Escuchar con atención y así someterse. La obediencia no solamente es una virtud de la mente de Cristo, sino que la obediencia, al igual que las otras virtudes que hemos venido enseñando, es indispensable para los siervos de Dios. En Tito capítulo 3, versículo 1, la Biblia me dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, es indispensable para un siervo de Dios ser obediente. Imagínese usted que Dios tenga siervos que sean rebeldes. Si ni siquiera las compañías en esta tierra quieren dentro de sus negocios o dentro de sus filas a gente que no siga instrucciones, a gente que no sea obediente, a gente que sea rebelde. Entonces, si para los gobiernos o para las instituciones en esta tierra se requiere gente obediente, con mucho más se requiere en la iglesia gente que sea obediente a el Señor. Por eso dice: recuérdales que se sujeten, que obedezcan y que estén dispuestos para toda buena obra. Vamos a darnos cuenta que la obediencia verdadera es una obediencia que debe de ser inmediata, no debe de ser tardía. A veces nosotros ponemos en duda las voces que nos hablan o que nos dan órdenes. Sin embargo, en la Biblia, una vez que conocemos la voluntad de Dios, el siervo debe ser obediente sin dudar a lo que se le está pidiendo, y entonces debe de actuar inmediatamente. Si nosotros conocemos entonces la voluntad de Dios y sabemos lo que Dios está pidiendo de acuerdo a su palabra, cuando Dios me hable, cuando Dios me dé una instrucción, yo debo de ser obediente, y la obediencia que Dios está esperando de mí es una obediencia inmediata. Es como nosotros con nuestros hijos. Si nosotros le mandamos algo a nuestros hijos y nuestros hijos me dicen: ahorita lo hago, y le volvemos a decir: hijo, haz por favor esto, hijo, haz aquello, o tráeme esto, y el hijo sigue jugando videojuegos o sigue viendo la televisión y dice: ahorita lo hago, entonces esto no es una obediencia, porque no es una obediencia inmediata. Tenemos nosotros que aprender a obedecer inmediatamente, porque entonces esto es verdaderamente obediencia. La obediencia también verdadera es una obediencia no solamente inmediata, sino que también es una obediencia completa. Es decir, no a medias. Porque la obediencia a medias, escuche bien por favor esto y apréndalo, la obediencia a medias es desobediencia. Por lo tanto, el verdadero siervo de Dios no puede obedecer solamente en lo que le agrade o en lo que le convenga. Si yo quiero obedecer a Dios solamente en lo que yo quiero o en lo que me convenga, yo no soy una persona obediente. Imagínese usted en su trabajo, que usted le diga a su patrón: ¿sabes qué? Esto no me conviene, esto no lo quiero obedecer. No me gusta hacer esto, no lo voy a obedecer. Entonces usted va a tener problemas en su trabajo, porque usted está obedeciendo
solamente lo que le conviene. Y eso no es una verdadera obediencia, porque en la Biblia nosotros encontramos que la obediencia verdadera es una obediencia completa y no es una obediencia a medias o solamente cuando me conviene. También la obediencia es una actitud que no fija límites a lo que pueda ordenar nuestro Señor. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Por qué usted obedece a Dios? ¿Por qué yo obedezco a Dios? ¿Porque lo dicen los pastores? ¿Porque nos están diciendo que tenemos nosotros que obedecer a Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios? La respuesta es simplemente porque Él es Dios. Por eso tenemos que obedecerlo. Por eso tenemos que amarlo. Por eso tenemos que honrarlo, no tanto por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que Él es. Él es Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, yo lo obedezco porque Él es mi Dios. La obediencia es una actitud que no fija entonces límites a lo que pueda ordenar el Señor. El Señor sabe lo que está ordenándonos. Por lo tanto, nosotros no le vamos a poner límites, no le vamos a poner restricciones a nuestro Dios. Porque si hay alguien que es sabio para ordenar algo o para pedirnos algo, ese es nuestro Dios. Tú le puedes pedir límites quizá, o le puedes poner límites, a los demás, quizá a los gobernantes, quizá a muchas otras personas. Pero a Dios no le podemos poner límites porque Él sí sabe y nunca se equivoca en lo que nos está pidiendo. Así que la verdadera obediencia es una actitud que no fija límites a lo que pueda ordenar nuestro Señor. También vemos en la Escritura que Jesús es nuestro máximo ejemplo de verdadera obediencia. Si alguien realmente nos puede enseñar a ser obedientes, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos aprender de Él. Por eso la Biblia dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y dice la Escritura que muerte de cruz. No fue cualquier muerte. No fue una muerte tranquila. No fue una muerte sin dolor. Fue una muerte penosa, una muerte humillante. Una muerte que le causó vergüenza o le causó oprobio, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y su obediencia, gracias a Dios, consiguió para nosotros nuestra salvación y nuestra sanidad. Por eso hoy decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador. El Salmo dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Jesús fue a la cruz del Calvario para ser obediente hasta la muerte de cruz, y Él se convirtió en nuestro Salvador y se convirtió en nuestro sanador. Pero eso lo logró gracias a que fue obediente hasta el momento final. Esta es una expresión suprema del amor de Dios por nosotros. Gracias a lo que Jesús hizo, entonces nosotros el día de hoy le obedecemos con placer, le obedecemos con alegría. Cuando yo pienso en lo que Jesús hizo por mí, entonces yo le obedezco con alegría. Si usted piensa en lo que Jesús ha hecho por nosotros, a usted no se le va a hacer difícil obedecer a nuestro Señor, obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros, y nosotros entonces, en respuesta a ese amor, en respuesta a ese sacrificio, en respuesta a esa obediencia sin límite, nosotros le obedecemos con alegría. Amén. ¿Cuántos obedecen al Señor con alegría esta noche? Gloria a Dios.
Así debe de ser nuestra obediencia. Qué triste es cuando le obedecemos le mandamos a la gente algo, o a nuestros hijos o a alguna persona, y nos tuercen la boca, nos hacen gestos y van allá pero arrastrando los pies y lo hacen de mala gana. Esa obediencia no se aprecia. No es algo que uno pueda decir, wow, qué obediente es mi hijo. No. Dios no quiere que tengamos esa clase de obediencia para Él. Si le vamos a obedecer, si le vamos a servir, dice la Biblia que hay que servirle con alegría. Amén, cantarle con gozo a nuestro Dios, obedecerle con gozo a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él con gozo fue a la cruz. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces servámosle al Señor con gozo, amados hermanos. En Juan capítulo 14, versículo 31, me dice la palabra de Dios un ejemplo de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Fíjese cómo Él obedecía con alegría, con amor. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, dice. ¿Se da cuenta? Era una muestra de amor por el Padre, la obediencia de Jesús. ¿Cómo podemos saber si tú amas a Jesús? ¿Cómo podemos saber si tú amas a Dios? Por tu obediencia. Por tu obediencia. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo os mando. No me digas que tú amas a Dios y no le obedeces. No me digas que a ti te agrada amar a Dios si tú no quieres servir en la iglesia. No me digas que amas a Dios si cuando te piden servir o te piden hacer algo por su cuerpo, que es la iglesia, tú te niegas y no lo quieres hacer. No me digas que tú amas a Dios, porque cuando amamos a Dios no le pensamos dos veces. Cuando tú amas a una persona, no le piensas dos veces para ayudarla o para darle algo o para hacerla sentir bien. ¿Sabes por qué? Porque la amas a esa persona. De la misma manera, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, entonces no le voy a pensar dos veces para hacerlo sentir bien o para obedecerlo. Por eso Jesús decía: amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Nuestra obediencia demuestra que amamos a nuestro Padre celestial. Juan capítulo 12, versículo 50. Jesús dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Note por favor cómo Jesús valoraba tremendamente el mandato y las órdenes de su Padre celestial. Dice: estoy seguro, sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso obedecía sin límites. Y tenemos que aprender a hacer eso, sabiendo que lo que el Señor nos pide siempre va a ser para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos de momento, aunque nosotros no entendamos lo que Dios nos está pidiendo. Más adelante vamos a mirar cómo Dios a veces nos puede ordenar cosas que no entendemos. Vemos en la escritura a muchos cristianos o a muchos hombres de Dios, que Dios les pidió cosas que a veces no entendían. Sin embargo, ellos obedecieron. ¿Y por qué obedecieron? Porque en ellos había fe. Y cuando en nosotros hay fe, nosotros sabemos que lo que Dios nos está pidiendo es un mandamiento para bien, es un mandamiento para vida eterna, es un mandamiento que nos va a bendecir. Por lo tanto, me conviene obedecer, como Jesús lo hacía, hacer las cosas como el Padre lo ha dicho. Así lo decía Jesús. Hebreos capítulo 5, verso 9.
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué hermoso mi Dios, qué hermoso mi Jesús. Habiendo sido perfeccionado cuando Él obedeció, Él se convirtió en el autor de la eterna salvación de todos aquellos que ahora le estamos obedeciendo. Entonces, dése cuenta qué tan importante es esta virtud de la mente de Cristo. Gente obediente, Dios está buscando dentro de su pueblo. Gente obediente, Dios está queriendo que las iglesias se llenen de gente obediente. La rebeldía no es de Dios. La rebeldía no viene de parte del Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu Santo busca la armonía, busca la unidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña a ser personas obedientes, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La obediencia de Jesús, escuche bien, le ayudó a estar firme hasta la muerte. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a ser obedientes, porque solamente la obediencia nos va a ayudar a permanecer firmes hasta el último momento. Aunque el enfrentarse a la cruz a Jesús le ocasionaba una gran angustia, nada ni nadie, ni los ruegos de un discípulo amado, ni el lloro de las mujeres de Jerusalén, en las cuales pienso que estaba su madre María, ni lo terrible ni doloroso del proceso de la muerte que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, le impidió cumplir el propósito divino. Él fue obediente hasta el último momento a la voluntad de su Padre Celestial. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Usted y yo tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a hacernos obedientes. Porque desde que el hombre pecó en este mundo, desde que el pecado entró por Adán y su desobediencia a toda la humanidad, por naturaleza, en nuestra naturaleza caída está la transgresión, está la desobediencia, está la rebeldía. Y si no, mírenlo en nuestros hijos. ¿Quién les enseñó a ellos a ser rebeldes? ¿Quién les enseñó a ellos a hacer berrinches? ¿Quién les enseñó a nuestros hijos, por qué no decirlo, a veces a ser hasta groseros? ¿Quién les ha enseñado? Es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que viene pasando de generación en generación. Y ahora tenemos entonces que aprender a hacernos obedientes. ¿Qué me va a ayudar a mí a ser obediente? Bueno, tengo que seguir el ejemplo de Jesús, imitarlo a Él, para que podamos nosotros entonces aprender a ser obedientes. Mateo 26, verso 42. Oiga cómo dice: otra vez fue y oró por segunda vez. Cuando dice que oró por segunda vez, obviamente entendemos que ya había orado una primera vez. Pero ¿qué oró por segunda vez? Lo mismo que había orado la primera vez. Y dice, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por segunda vez el Señor estaba diciéndole a su Padre Celestial: hágase tu voluntad. Y cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, a seguir el ejemplo de Jesús, a tener la mente de Cristo, queriendo tener esa obediencia en nuestras vidas, tenemos que aprender a decir: hágase tu voluntad. Que no se haga como yo quiero,
Porque muchas veces cuando nosotros hacemos lo que queremos, hacemos lo que deseamos, muchas veces nos equivocamos. ¿Sabía usted eso? Fracasamos cuando hacemos lo que queremos. Fracasamos cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre Celestial. Por eso aprendamos de la obediencia de Jesucristo. Él dijo, no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que quiere mi Padre, que se haga el deseo de mi Padre, que se cumpla la voluntad de mi Padre. Oró 2 veces en la misma ocasión, pidiendo lo mismo. Esto nos tiene que dar el ejemplo a nosotros de constantemente estar doblando rodillas, constantemente estarle diciendo al Señor, Señor, en mi trabajo que se haga tu voluntad, en mi matrimonio que se haga tu voluntad, en mis hijos, Señor, que se haga tu voluntad, en mis finanzas que se haga tu voluntad, en todo lo que hagamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya. Qué precioso es este pensamiento. Esto nos va a mantener humildes y obedientes a la voluntad del Señor. La obediencia le permite a Dios actuar de un modo poderoso y recompensarnos grandemente. Es por eso que es tan importante que nosotros aprendamos a ser obedientes. Porque cuando somos obedientes, permitimos que Dios actúe. Escuche bien porque esto es poderoso. Permitimos que Dios actúe de un modo poderoso, de un modo milagroso. Y entonces seamos recompensados grandemente. Cada vez que los hombres de Dios obedecieron, sucedieron milagros poderosos. Si usted y yo hemos leído la Biblia, te has dado cuenta que cada vez que Dios daba una instrucción, por extraña que fuera, siempre que los hombres obedecían, siempre que los hombres de Dios obedecían esa instrucción, entonces habían cosas milagrosas que sucedían y aquellos que obedecían eran recompensados grandemente. Acuérdate de Noé para empezar. Cuando Dios viene con Noé y le da instrucciones extrañas, no había llovido, nunca había caído una gota de lluvia sobre la tierra en el tiempo de Noé. Cuando Dios viene y le dice, ¿sabes qué, Noé? He decidido el final de toda raza humana porque la maldad de ellos es tan grande que me arrepiento de haber hecho al hombre. Los voy a destruir, los voy a raer de la faz de la tierra. Pero yo voy a hacer que tú seas salvo porque tú has hallado gracia delante de mí. Por lo tanto, oiga la instrucción, oiga el mandamiento. Yo quiero pedirte, Noé, que construyas una arca donde tú y tu familia puedan salvarse. Porque las aguas, estoy parafraseando la historia, las aguas iban a cubrir toda la faz de la tierra y todo lo que se arrastraba sobre la faz de la tierra iba a perecer. Entonces Dios le da a Noé la instrucción de hacer el arca. Y sabemos que aunque era algo extraño, algo que Noé quizá no entendía, porque nunca se había construido un barco. Nunca había llovido, pero tampoco se había construido un barco que nosotros sepamos, y menos de esas dimensiones como las que Dios le dio a Noé. Entonces Noé quizá no entendía todo lo que se le estaba diciendo. Noé quizá tenía muchas dudas, como a veces quizá nosotros las podemos tener cuando viene una orden de Dios. Sin embargo, Noé, escúchame bien, creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Y esa es la clave, amados hermanos. Quizá no entiendas lo que Dios te está pidiendo del todo. Quizás no entiendas lo que está pasando en este mismo momento en tu vida.
Quizás no lo entendamos, pero lo importante es tener fe, lo importante es creer, lo importante es saber que si viene de Dios, entonces yo tengo que obedecer, porque hay un milagro que va a suceder si yo obedezco y voy a ser recompensado grandemente. Gloria al Señor. Y eso fue lo que pasó precisamente con Noé y su familia. Obedeció, construyó el arca, anduvo predicando, ¿verdad?, a la gente de aquel entonces para que ellos pudiesen arrepentirse y escapar de esa terrible calamidad o esa terrible destrucción que venía sobre la tierra. Pero nadie, solamente su familia y él, creyeron a lo que Dios había dicho, y solamente 8 personas, dice el Nuevo Testamento, que fueron salvas a través de la obediencia de Noé a la palabra y el mandato de Dios. Cada vez que una persona obedeció, fue recompensada milagrosamente. ¿Te acuerdas de aquella viuda que recibió el mandato de Dios de darle la última comida que tenía al profeta? Aquella mujer estaba viviendo en una hambre tremenda porque había una gran sequía y tenía la última comida, y tú y yo conocemos la historia, usted y yo la conocemos. Tenía la última comida para entonces comer y después dejarse morir juntamente con su hijo, porque no tenía absolutamente nada más. Pero recibe la voz de Dios, viene el mandato de Dios y le dice que le dé de comer al profeta, que le dé de comer al profeta. Y mire lo interesante de esta historia. Esta mujer, sin dudarlo, le da de comer la última comida al profeta de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué hubiésemos hecho si hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos tenido esa última comida en medio de aquella gran hambre y crisis que existió en aquel tiempo? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos recibido ese mandato que Dios le dio a esta viuda diciendo, dale esa comida al profeta? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Se ha puesto a pensar? Muchas veces, o algunos de nosotros, quizá no hubiésemos obedecido, porque está ese famoso dicho, ¿verdad?, que se dice, primero mis dientes y después mis parientes. Y se nos enseña a pensar en nosotros mismos primero, en nuestro bienestar, en nuestra satisfacción, y después, si se puede, en los demás. Y la mente de Cristo nos enseña lo contrario. La mente de Cristo nos enseña a buscar el bien de las demás personas, a agradar a los demás, porque dice la Escritura que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, cuando esta viuda recibe esta orden, una orden extraña, una orden inesperada, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que lo que menos esperaba esta mujer era esa orden. Quizá esperaba, no sé, que de alguna forma pudiese ella seguir viviendo o que lloviera. ¿Qué puedo pensar? Pero lo menos que esperaba es que en medio de una hambruna viniera la palabra de Dios a quitarle, si se puede decir, la última comida que ella le queda. Sin embargo, esta mujer obedece, y cuando obedece, entonces viene el milagro de multiplicación. Gloria al Señor. Con esto yo quiero decirle que las mejores siembras que usted y yo podemos hacer son en los tiempos de crisis. Si en tiempo de escasez, si en tiempo de crisis Dios te pide, por favor obedece. Por favor obedece, porque un milagro grande está por suceder.
Si tú obedeces, un milagro poderoso de Dios está por suceder en tu casa, está por suceder en tu economía, está por suceder en tu familia, si tú obedeces esa palabra del Señor. Cada siervo de Dios en la Escritura, cada hombre de fe, cada héroe de fe recibió mandatos de Dios, y todos y cada uno de ellos, por su obediencia, permitieron que Dios actuara de una manera poderosa y los recompensara grandemente. Aprendamos, por favor. Yo puedo pasar todo el tiempo hablándole de cada uno de estos héroes. Se me viene a la mente, por ejemplo, Abraham. Lo mismo sucedió con Abraham. Esa petición extraña que Dios le habló y le dijo: quiero que me ofrezcas a tu único hijo, Isaac, que me lo ofrezcas en holocausto. Y ya le he enseñado a usted que el holocausto era el más cruento de los sacrificios. Sin embargo, aunque Abraham iba a sacrificar a su propio hijo, al hijo que amaba, al hijo que tanto había esperado por 25 años, dice la Escritura, y usted lo puede leer en casa o más tarde, que temprano por la mañana se levantó y se dirigió al lugar a donde tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio. Qué tremenda obediencia de este hombre. Vuelvo a preguntarle, como le pregunté con la viuda, ¿qué hubiese pasado con nosotros si nosotros hubiésemos recibido esta indicación? Si hubiésemos sido nosotros a los que se nos hubiese dado la orden o el mandamiento de ofrecer a un hijo en sacrificio. Qué terrible prueba. Y la Biblia dice claro que Abraham estaba siendo probado precisamente por nuestro Dios. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas extrañas, a veces, ¿por qué no decirlo? Quizá cosas que no nos van a agradar del todo, pero escúchame bien, Dios no está interesado tanto en que nosotros hagamos cosas que nos agraden del todo, sino que Él está interesado en que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Por lo tanto, tenemos que aprender a obedecer en todo momento, no importando lo extraño o lo doloroso de lo que Dios me esté pidiendo. Hay una recompensa atrás si yo soy obediente. La obediencia es precisamente parte de esa prueba que Dios tiene para aquellos que van a ser recompensados. Dios en su palabra dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel precisamente que ha hecho el bien, a todo aquel que ha sido obediente, a todo aquel que ha sido fiel hasta la muerte. El Señor lo va a recompensar grandemente. Y la recompensa para los obedientes, escúchame bien, para que te animes a ser obediente, la recompensa no solamente es eterna, la recompensa también es terrenal. Dios quiere recompensarnos también desde este momento. Hay grandes bendiciones cuando nosotros obedecemos. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos que Dios le hablaba al pueblo de Israel y les decía: mira que todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Vas a ser bendito en tu entrar, bendito en tu salir, va a ser bendita tu canasta, bendito el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Y nunca vas a pedir prestado. Te van a pedir prestado y vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te van a alcanzar si oyeres y obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero también nos da el contraste de la desobediencia. Pero si no oyeres, dice en Deuteronomio, y cerraras tu corazón, si somos rebeldes, entonces
todas estas maldiciones también vendrán sobre ti. Y comienza entonces a listar esas maldiciones que vienen sobre aquellas personas que son rebeldes o que son desobedientes. Amados hermanos, que esto nos anime a ser obedientes. Una persona obediente es una persona que es bien recibida donde quiera que llega. ¿Sí o no? ¿Verdad que nos agrada que nuestros hijos sean obedientes? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. De la misma manera en que nosotros nos sentimos contentos y felices cuando nuestros hijos obedecen, y una obediencia completa, una obediencia que es inmediata, ¿verdad? Una obediencia que no pone límites. Cuando tenemos esa clase de hijos, entonces nosotros nos podemos sentir orgullosos de nuestros hijos. De la misma manera, cuando el Señor tiene hijos espirituales que le obedecen sin ningún límite, le obedecen completamente, entonces nuestro Dios se siente orgulloso de cada uno de nosotros. Animémonos, desarrollemos la obediencia en nuestras vidas y aprendamos a ser obedientes hasta la muerte como lo fue Cristo.